Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bendiciones. Es para mí un gran gusto poder dirigirme a ustedes y es un gran privilegio. Y hoy quisiera que meditemos acerca de una prefigura de Jesús en el Antiguo Testamento. Y es que el Antiguo Testamento está lleno de sombras y figuras de verdades del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Jesús, hablando de sí mismo en Lucas capítulo 24, versículo 27, dice en la Nueva Biblia de las Américas: comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Y obviamente se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. El canon del Nuevo Testamento todavía no se había establecido. Algunos ejemplos de esto. El Arca del Pacto, por ejemplo, nos habla de Jesús. La madera recubierta de oro nos apunta a su humanidad, la madera, y a su divinidad, el oro. El arca contenía el maná, que también prefigura a Cristo, el pan del cielo. En Juan capítulo 6, versículos del 32 al 33 podemos leer: entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Las tablas de la ley, también contenidas en el arca, nos hablan de su obediencia perfecta. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8 nos dicen: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La vara de Aarón, también contenida en el arca, que reverdeció,
nos habla de la resurrección de Jesús. Números capítulo 18, versículo 8. Al siguiente día Moisés entró en la tienda del testimonio y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones y había producido flores y almendras maduras. Los sacrificios que los sacerdotes y levitas hacían en el tabernáculo en el desierto y después en el templo, también nos hablan de Jesús. En el libro de Levítico, capítulos de 1 al 7, donde están todas las disposiciones de los sacrificios, si lo leemos vamos a ver que Jesús es nuestro holocausto. Él es el Cordero que fue sacrificado por nosotros. Jesús también es nuestra ofrenda de cereal y es nuestra ofrenda de paz. También es la ofrenda por nuestro pecado y la ofrenda por nuestra culpa. Todas estas figuras del Antiguo Testamento nos hablan de Él. La peña en Horeb también es una figura del Señor y esto nos lo confirma el Nuevo Testamento. En Éxodo capítulo 17, versículos 5 al 6, podemos leer: entonces el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, el apóstol Pablo nos dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Otro ejemplo, la serpiente de bronce también apunta a la crucifixión del Señor y al beneficio que podemos obtener de ese sacrificio. Números capítulo 21, versículos del 4 al 9, nos dice: partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés: haz una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba la serpiente de bronce, vivía. El Nuevo Testamento nos lo confirma. Juan capítulo 3, versículos del 14 al 15 nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Finalmente, hay varios hombres en el Antiguo Testamento que los teólogos coinciden son sombras de aquel que es, que vive y que ha de venir nuevamente. Y quiero mencionar a José, a Moisés y a David. Los tres pasaron por humillación y sufrimiento antes de ser exaltados, al igual que Jesús. Los tres fueron pastores en lo natural, así como Él fue pastor de almas. Y hay otros, como Jonás, quien estuvo 3 días en el vientre del pez, apuntando a los 3 días que Jesús estuvo dentro de la tumba. Leemos en Jonás capítulo 1, versículo 17, que dice: y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y Jesús, hablando de sí mismo en el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículos del 29 al 30, dice: como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir: esta generación es una generación perversa.
Busca señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Y hay muchas otras sombras y figuras en el Antiguo Testamento que nos hablan de Jesús. Pero hoy quiero que meditemos en alguien que es mencionado poco en la predicación de la iglesia. Quiero que reflexionemos acerca de Jefté, juez de Israel. Ahora, recordemos que las sombras y las figuras no son un reflejo perfecto de lo que representan, sino son como una flecha que apunta en cierta dirección. La carta a los Hebreos, hablando de la ley, nos dice, Hebreos capítulo 8, versículos del 4 al 5, así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Y después menciona que Moisés construyó el tabernáculo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. En Hebreos capítulo 10, versículo 1, se confirma la idea, donde dice que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Así que no pensemos que todos los detalles de la vida de Jefté tienen relación con la vida de Jesús. Pero sí pongámosle atención por lo menos a uno que considero que es muy importante. Leamos ahora en el libro de los Jueces, capítulo 11, versículos del 4 al 10. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los amonitas, después de cierto sucedió que los amonitas pelearon contra Israel, y cuando los amonitas pelearon contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y vinieron a Jefté, y dijeron a Jefté, ven y sé nuestro jefe para que peleemos contra los amonitas. Entonces Jefté contestó a los ancianos de Israel, no me odiaron y no me echaron de la casa de mi padre. ¿Por qué pues han venido a mí ahora cuando están en apuros? Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté, por esta causa hemos vuelto a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los amonitas y seas jefe sobre todos los habitantes de Galaad. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, si me hacen volver para pelear contra los amonitas y el Señor me los entrega, ¿seré yo el jefe de ustedes? Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté, el Señor es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo hizo cabeza y jefe sobre ellos, y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. Esta porción de la Escritura me llama la atención porque es exactamente lo que pasa hoy en muchas ocasiones. A veces tenemos problemas que no sabemos cómo resolver, tenemos enemigos internos o externos que no podemos enfrentar. Y entonces, a Dios, a quien lo hemos sacado de nuestra vida, llegamos y le decimos, Señor, ayúdame, o Señor, ayúdanos. Y Él nos hace la misma pregunta que Jefté le hizo a los ancianos de Galaad. Si yo te ayudo, ¿voy a ser tu Señor? ¿Voy a ser tu jefe? ¿Voy a ser tu rey? ¿Voy a ser tu Dios? En este contexto, Galaad es no solo el nombre del padre de Jefté, en el versículo 1, sino el nombre de una región limitada al oeste por el Jordán, al norte por Basán, al este por la meseta de Arabia y al sur por las tierras de Moab y Amón. Se cree que la tierra de Tob, a la que había huido Jefté, era una tierra desolada fuera del territorio de Israel, al sureste del mar de Galilea, en el desierto. Ahora, la pregunta a la que quiero que le pongamos atención en este pasaje se encuentra en el versículo 9. Si me hacen volver para pelear contra los amonitas y el Señor me los entrega,
seré yo el jefe de ustedes. Desde que me convertí hace más de 30 años entendí algo. Jesús no solo quiere ser nuestro Salvador, quiere ser nuestro Señor. Y eso no quiere decir que yo no le pida cosas que yo quiero. O sea, recién convertido yo le pedía cosas como: Señor, permíteme encontrar un parqueo en este centro comercial. O Señor, permíteme ganar este examen porque no estoy seguro si lo voy a ganar. Pero esas eran cosas que yo pedía. Pero ¿qué era lo que Él quería? Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10 nos dice: si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El diccionario bíblico de Thayer nos dice que la palabra kurios, que en este pasaje se traduce como Señor con mayúscula, significa lo siguiente. Primero, aquel a quien pertenece una persona o cosa sobre la cual tiene poder de decisión. Aquel que posee y puede disponer de algo o de alguien. El dueño, uno que tiene control de una persona o de una cosa. En el caso del Estado, kurios es el soberano, el príncipe, el jefe o el emperador romano. Kurios era el título de honor con el que los esclavos saludaban a su dueño. Y kurios es un título dado a Dios y al Mesías. La palabra kurios viene de la palabra kuros, que significa supremacía. Ahora Pablo, en Romanos, nos dice en los versículos que ya leímos, que la salvación es la consecuencia de aceptar el señorío. Tristemente, en estos tiempos, el evangelio que se ha predicado en muchos lugares es que Jesús nos puede dar la solución a nuestros problemas, no importando si aceptamos un cambio de vida o no. Queremos recibir la salvación, queremos recibir los beneficios, pero sin cumplir los requisitos. La pregunta se vuelve para nosotros entonces: ¿estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos dispuestos a obedecer a Jesús? ¿Estamos dispuestos a aceptarlo como nuestro dueño, aquel que puede decidir y disponer de nosotros? En la misma carta, Pablo nos dice lo que se necesita para que podamos cambiar, y este versículo lo vamos a ver en dos versiones. En la Nueva Biblia de las Américas, Romanos 12:2 dice: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Ahora, quiero leerla en la versión Dios habla hoy porque es un poco más fácil de entender. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer, y este conocer es conocer por experiencia, la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato o agradable, lo que es perfecto. O sea, no hagan las cosas según la manera del mundo, sino que cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. El proceso del señorío de Cristo empieza con decidir no hacer las cosas como las hace el mundo. Una de las diferencias del pueblo de Israel en tiempos bíblicos con los demás pueblos es que ellos tenían una ley moral muy estricta con respecto a la conducta sexual, mientras que los demás pueblos no la tenían.
En el templo de Diana en Éfeso, por ejemplo, habían prostitutas sagradas que cobraban cierto precio y el dinero se iba a las arcas del templo. Eso en Israel era pecado. Y eso es solo por poner un ejemplo. Los 10 mandamientos, la ley de Moisés, el Nuevo Testamento, nos dan el Sermón del Monte, nos dan una regla de vida que es diferente a la del mundo. Yo recuerdo en los 70s un ejecutivo de una corporación estadounidense no se cambiaba de trabajo, o sea, había aceptado un trabajo en una compañía y lo más probable es que se jubilara de esa compañía. Le tenía lealtad a la compañía. Ahora no se ve ni que los ejecutivos le tengan lealtad a las compañías, ni que las compañías le tengan lealtad a sus empleados. Las reglas han cambiado, yo creo que para empeorar, pero la Biblia es inmutable. Las reglas de conducta que nos presenta la Biblia siguen siendo las mismas y siguen siendo válidas. El segundo punto del proceso del señorío es cambiar nuestra manera de pensar. Y es que no es solo decidir hacer las cosas de una manera diferente. También es querer en el sentido de que de nuestro corazón brote hacer las cosas de una manera diferente. No pensar que lata, mi religión me obliga a esto, ya sea hacer o no hacer, sino yo aquí he decidido que lo que dice la Biblia es bueno, es agradable, es perfecto y por lo tanto estoy de acuerdo. Mi pensamiento cambia, mi manera de pensar cambia. La obligación externa es reemplazada por una necesidad, un deseo interno. Mi manera de pensar y de sentir cambia. Y esto provoca el final del proceso, que es que debido a que siento y pienso de una manera diferente, empiezo a hacer de una manera diferente, con mis palabras, con mis acciones. Ahora, para que esto pase, para que este proceso se cumpla, la respuesta a la pregunta que hizo Jefté, ¿seré yo el jefe de ustedes? Que es la misma pregunta que Jesús nos hace hoy y ha hecho por los últimos 2000 años. La tenemos que responder como respondieron los ancianos de Galaad. El Señor es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Hay una tendencia preocupante, no solo en el mundo de hoy, sino también en la iglesia, y es relativizar los absolutos de la Biblia. Es que sí, pero es que esto solo era válido para entonces. Y cuando empezamos a hacer eso, empezamos a devaluar el sacrificio de Cristo en la cruz. Y por eso es que es tan importante que nuestra respuesta a que Jesús nos pregunte, ¿estás dispuesto a que yo sea tu Señor, tu Curios, tu dueño, tu emperador, tu Mesías? Aquel que puede disponer de tu tiempo y de tu vida, sea, sí, haré como tú digas. Resumiendo todo esto en una palabra, obediencia. Obediencia a Dios y obediencia a su palabra. Para que nuestro Jefté espiritual, el Señor Jesús, pelee contra nuestros enemigos.
para que Él se levante a nuestro favor, es necesario que le obedezcamos. En palabras teológicas que ya mencionamos antes, si queremos la salvación de Cristo, si queremos todos los beneficios que vienen del sacrificio de Cristo en la cruz, tenemos que aceptar en nuestra vida el señorío de Cristo. ¿Cuál fue el resultado de que los madianitas los galaaditas aceptaran a Jefté como su jefe? Regresemos al capítulo 11 de Jueces, versículos del 29 al 33 ahora. Y lo primero que dice es: el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Y esto me recuerda a cuando Jesús leyó el rollo de Isaías y leyó la porción de Isaías que dice: el Espíritu del Señor vino sobre mí, y después da las características. Por eso es que digo que Jefté es un símbolo del Señor. Continuando en Jueces, entonces Jefté pasó por Galaad y Manasés, luego pasó por Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad fue a donde estaban los amonitas, y Jefté hizo un voto al Señor. Versículo 32, Jefté cruzó a donde estaban los amonitas para pelear con ellos, y el Señor los entregó en su mano. Y los hirió con una gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 ciudades, hasta Abel Keramim, y los amonitas fueron sometidos delante de los israelitas. Y es que el resultado de someternos al señorío de Cristo es la victoria. Victoria sobre nuestros enemigos. Y nuestros enemigos no todos son externos. Muchas veces el peor enemigo que tenemos está dentro de nosotros. Nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra ira, nuestra concupiscencia, nuestra lujuria, nuestros vicios, alcohol, tabaco, drogas, nuestra gula. Y el Señor sí puede vencer a esos enemigos por nosotros, mientras que nosotros no podemos. Ahora, ¿cuál es el proceso? Primero, el Espíritu Santo y Jesús se mueven a nuestro favor. Después de que aceptamos el señorío de Cristo, Jesús y el Espíritu Santo empiezan a obrar en nuestra vida, con circunstancias externas, pero también tratando con nuestro viejo hombre, con nuestro ser interior, haciendo que quienes éramos muera y que su imagen y semejanza empiece en nosotros. Segundo, esos enemigos, especialmente los internos, son vencidos por Jesús, no por nosotros. No son nuestras fuerzas. Pablo en Romanos dice: miserable de mí, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer sí hago. Esa es nuestra realidad. Pero Jesús sí puede vencer a esos enemigos en nosotros. Ahora, algo que tenemos que ver, el final de la historia, es que nuestros enemigos terminan sometidos a nosotros, así como en Jueces los amonitas fueron sometidos delante de los israelitas. Jesús, la victoria que obtiene en nosotros es que nuestros enemigos terminan bajo nuestros pies. Pero no por nuestra fuerza, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es impresionante. Algo que tenemos que recordar, y es muy importante especialmente cuando creemos o sentimos que nuestros enemigos son externos, es que las personas no son nuestros enemigos. Las personas son instrumento de alguien. El instrumento no es ni bueno ni malo, el bueno o malo es quien lo usa.
Recordemos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos externos. No solo tenemos que pelear contra nosotros mismos, contra nuestra vieja naturaleza, contra el viejo hombre que heredamos de Adán, sino también tenemos enemigos externos, las fuerzas espirituales de maldad. Y la razón por la cual muchos, en vez de vencedores, resultan siendo vencidos adentro de las iglesias, es porque se nos olvida que la guerra espiritual se gana con armas espirituales. La obra del Espíritu Santo en nosotros, la obra de Cristo en nosotros, el aceptar la mano de Dios sobre nuestras circunstancias son indispensables. Y tenemos que recordar que la victoria no viene por nuestro esfuerzo, y esto es algo muy importante, sino por lo que Él hizo en la cruz y por lo que Él hace en nuestra vida hoy. Primera de Corintios, carta de Pablo, capítulo 15, versículo 57 nos dice: pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Dios Padre nos da la victoria a nosotros, pero el ejecutor de esa victoria, el capitán de guerra de esa batalla, es el Señor Jesucristo. No somos nosotros. En Hebreos, capítulo 1, versículo 13, el Padre le dice al Hijo, pero ¿a cuál de los ángeles, dice del Hijo, pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El Padre. Y si vemos lo que la Biblia dice, la Trinidad completa está obrando a nuestro favor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están obrando para que haya en nosotros una victoria tal que Dios se lleve toda la gloria. La gloria no va a ser nuestra, pero parte de esa gloria es que nosotros seamos transformados. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 nos dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, viendo lo que Dios está haciendo, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Nosotros, la mayor parte del tiempo, si es que no todo el tiempo, no somos sino testigos de lo que Dios hace. Somos testigos de lo que Dios hace en nuestro ser interior. Sus victorias en nuestra vida lo que producen es regresar a la imagen y semejanza que Adán tenía en el huerto del Edén. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 nos dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y el versículo 27, Dios creó al hombre a imagen suya, imagen de Dios lo creó. Y eso es lo que Dios quiere producir en nosotros. El que regresemos a su diseño original, al ser que Él diseñó para tener compañerismo con Él por toda la eternidad. Y todo esto
Todo ese proceso empieza con una sola cosa, con obediencia. Preguntémonos entonces, ¿estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a aceptar que Jesús sea nuestro Señor? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir? Y no es que tengamos mérito en esto, pero Dios nos dio libre albedrío. Y Él quiere que nosotros voluntariamente nos sometamos a sus procesos. Y algunos de ellos no son agradables, pero son necesarios y son importantes. Todos hemos pasado por situaciones, por periodos en nuestra vida que hubiéramos preferido no pasar. Pero si dejamos que Dios obre en nosotros en estos periodos, sea enfermedad, sea un problema económico, sea un problema emocional, familiar, puede ser muchas cosas. Si dejamos que Dios sea Dios en las circunstancias, si somos como Job y decimos, Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Si aceptamos su trato, entonces se va a producir nuevamente en nosotros esa imagen que Adán perdió. Le pido a Dios que nuestra respuesta sea la de los ancianos de Galaad. El Señor es testigo entre nosotros. Ciertamente haremos como tú has dicho. En los evangelios, alguien dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y es la misma actitud que debemos tener. Dios es Dios y nosotros no lo somos. A veces se nos olvida. Y las reglas del mundo, al igual que el mundo, van a pasar. Pero la palabra de Dios es eterna. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que venga sobre nosotros el arrepentimiento de todo aquello que hemos hecho mal, de todas las veces que nos hemos alejado de ti, de todas las veces que te hemos dado la espalda, Señor, perdona nuestro pecado. Permítenos arrepentirnos para que tú nos perdones. Y Señor, enséñanos lo que es tu señorío. Señor, que podamos vivir como tus siervos, como tus esclavos, que se haga tu voluntad en nosotros y no la nuestra. Señor, enséñanos a obedecer, para que llegue un día en el que cuando digamos Jesús es mi Señor, haya poder en esas palabras, porque son palabras de verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.